En los distintos pasajes de la Escritura, y esto digo que no tenemos tiempo para verlos todos, pero es como si Dios dijera, y voy a hablar de lo que Dios propone, el promotor del pacto, la fuente de todo es Dios el Padre. ¿Y qué es lo que Dios propone? Pues lo que voy a decir ahora, voy a leer unas cuantas líneas, es, digamos, lo que vemos en los distintos pasajes de la Escritura, que luego citaré algunos. Es como si Dios dijera, si te comprometes conmigo, la obra que tienes que hacer es la siguiente. ¿Me seguís, verdad? Dios dice, debes dejar tu gloria. Debes hacerte mi siervo. Debes dejar que yo te prepare un cuerpo. Debes obedecer completamente la ley. Debes vivir en debilidad y miseria. Debes soportar una muerte maldita para que yo pueda derramar mi gracia sobre estas personas cuyos nombres te doy. Debes comprometerte a darles vida por tu espíritu. Tienes que quitarles sus cadenas y después tienes que soportarlas, protegerlas, consolarlas, especialmente a las más débiles, y alimentarlas y perfeccionarlas y fortalecerlas hasta que finalmente las traigas a la gloria. Esa es la propuesta de Dios el Padre. ¿Lo hemos escuchado? Cada una de esas cosas son dignas de meditación. Pues bien, esto es lo que Cristo hizo y esto es lo que encontramos en la Escritura. Os leo, porque digo, no vamos a tener tiempo de buscarla, pero os leo algunas de las citas de la Biblia que hacen referencia a esto que acabo de decir. Por ejemplo, en Filipenses dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, porque eso es la propuesta. En Isaías dice Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré. En otro lugar dice, por su conocimiento, lo que hemos leído en Isaías 53, justificará a mi siervo justo a muchos. En la carta a los Hebreos dice, me preparaste cuerpo. En la carta a los Gálatas, que Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. En el Evangelio de Juan, Cristo dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, tenía que cumplir la ley, nació bajo la ley, pero Cristo dice, ¿quién me convence de pecado? En otro lugar dice, Cristo nos redimió de la ley, hecho por nosotros maldición. En otro lugar, por nosotros lo hizo pecado. En otro lugar, que Cristo a sus ovejas llama por su nombre. En otro lugar, Cristo le dice al Padre, tuyos eran y me los diste. En otro lugar dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. En otro lugar dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. En otro lugar dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y en otro lugar dice el Señor, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Vemos? La Escritura en un montón de pasajes habla de la propuesta de la obra de Dios al Padre a Dios el Hijo. Y la propuesta es, en esencia, esto que acabo de decir. Pero no solamente Dios encarga la obra, sino que Dios promete a Cristo fortaleza en esa obra, estímulo en esa obra y recompensa después de realizar la obra. Esto es la segunda cláusula de la primera parte. ¿Me seguís? Dios encarga el trabajo y ahora dice, para que hagas el trabajo, yo haré esto. Y cuando hagas el trabajo, yo te daré esto. Es como si Dios dijera, para esta obra tendrás al Espíritu contigo y lo tendrás sin medida. Y yo seré tu Padre que estaré contigo y te daré todo lo necesario para que puedas enfrentar y vencer toda oposición y todo desaliento. Y después tendrás la recompensa de un reino eterno con poder sobre todos tus enemigos. Y todas las personas doblarán la rodilla ante ti y tendrás gracia suficiente para derramarlas sobre las personas que yo te doy para que sean glorificadas. Esto es un resumen de la promesa de Dios el Padre cuando el Hijo hiciera la obra.
Y hay muchos pasajes que confirman esto que acabo de decir. Por ejemplo, voy a la Escritura y veo, el Espíritu de Dios el Señor está sobre mí, dijo el Señor. En otro lugar dice, yo seré a él padre y él será a mí hijo. En otro lugar dice, no se cansará ni desmayará. En otro lugar, Isaías 53, verá linaje, vivirá por largos días. En otro lugar, Dios le exaltó hasta lo sumo. Sabéis que esto está en Filipenses, después que se habla de que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la obra. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otro lugar dice que Cristo regirá con vara de hierro a todas las naciones. En otro lugar dice que agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y en otro lugar que de su plenitud recibimos y gracia sobre gracia. Así que ahí tenemos lo que el Padre propone y lo que el Padre le dice. Es como, vuelvo antes al ejemplo, tú vas a ir al campo a hacer ese trabajo y para hacerlo yo te voy a dar todos los medios, te voy a dar las herramientas, te voy a dar la comida, te voy a dar el sustento, te voy a dar todo esto para que lo hagas y cuando lo hagas yo te daré la recompensa. Primera parte, 2 cláusulas. Vamos con la segunda parte. Así que un pacto eterno que no tenemos de tener duda de que existió, de que lo hubo. Tenemos la parte del Padre, hablamos ahora de la parte del Hijo. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Hijo? Pues aceptar en ese pacto la obra encargada por el Padre y después estar contento con la recompensa que le prometía Dios el Padre. Es lo mismo que el trabajo que he hablado antes. Por ser Dios, el Hijo no podía ser obligado a hacer nada en contra de su voluntad. Pero el Hijo se somete alegremente a la voluntad del Padre, a lo que he dicho antes, se ofrece a todas las indignidades y a todos los sufrimientos en obediencia al Padre, se hace obediente hasta la muerte para pagar nuestra deuda y después aplica sus méritos sobre nosotros, carga con nuestros pecados, es como si cargara con nosotros y nos lleva a la gloria. Esto es lo que vemos también en otros muchos pasajes. He leído uno antes que dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió. En otro lugar dice, en Isaías, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La imagen ahí es la del esclavo voluntario. En la antigüedad, Dios dijo que cuando una persona quisiera ser esclava voluntaria en una familia, pues fuera delante de los jueces y se le horadase la oreja con una lesna, en señal de que, puesto que amaba mucho a su amo y había tenido su familia en casa de su amo, pues se hacía esclavo voluntario. Pues esa imagen es la que dice aquí cuando Cristo dice, el Señor me abrió el oído, no solamente para que escuchara, sino que me horadó la oreja, porque yo me hice esclavo voluntario, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de disputos. Y sigue diciendo el Señor, porque Dios me ayudará, por tanto no me avergoncé. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también dijo el Señor, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que ahí tenemos la aceptación del trabajo por parte de Cristo.